Bienvenidos a Mientras Compila Podcast, el podcast donde el código siempre compila después de muchos intentos y muchas malas palabras. Aquí hablamos de desarrollo, tecnología y de esas noches en vela peleando con bugs infinitos que terminaron siendo errores de capa 8. Yo soy Edinson Mendoza, el dev que jura que este cómic no romperá producción un viernes por la tarde. Y yo soy Arturo Cuicas, un dev optimista que piensa que puede terminar las 10 tareas antes que acabe el sprint. Ponte cómodo, que empezamos con más consejos, nuevas tecnologías e historias de programación. ¿Qué tal, Edison? ¿Cómo estás? Hola Arturo, muy bien. De ¿Y tú? vuelta. ¿Cómo estás? Muy bien, Sí. de vuelta. De Tuvimos un vuelta, tiempo sí, parado, señor. pero vamos a grabar otra vez. Ajá, sí, no, muy contento de poder retomar, de otra vez Ujú. traer aquí contenido y nada, hablar aquí de todo un poco. Perfecto. Bueno, ¿qué traemos para hoy? Bien, para hoy traemos una guerra aquí también entre grandes. guerra. Otra Bien. guerra, sí. Bueno, hoy pues vamos ya apartándonos un poco de todo lo que hemos venido trabajando, de temas de backend, de infra y todo esto. Queremos hoy más hablar un poco de temas de front. Entonces Front. traemos aquí un versus de React versus Vue. El famoso React y Vue. Ajá. Que algunas personas prefieren React por toda la trayectoria y porque tiene más demanda, y otros prefieren Vue por la simplicidad y la facilidad de comenzar a sacar MVP mucho más rápido que con React. Correcto, sí. Y bueno, al final nosotros somos más desarrolladores de backend, creo que, Sí. o en mi caso sí siento que, por ejemplo, tener conocimiento sobre herramientas como Vue, sobre este framework, pues es muy importante, ¿no? Y más cuando pues necesitamos sacar cosas rápido, siento que es muy bueno. Sí, totalmente. Además que hoy en día tener más conocimiento en este aspecto, por lo menos tener noción de cómo funciona el front, es muy importante. Y al final nos puede tocar, por ejemplo, en mi caso, que nos toca montar el CloudFront en AWS o donde lo quieras colocar, y toca, ¿no? Toca por lo menos conocer la sintaxis o cómo debes desplegar el pipeline, cuáles son los comandos para deployar y todas estas cosas. Sí, claro, o sea, siento que es muy importante y bueno, digamos que no es que nos especialicemos en frontend y que sepamos CSS de adelante, de para atrás y todo esto, pero sí es importante tener conocimientos, por lo menos usar o combinarlo con otras herramientas. Por ejemplo, yo vengo desde ya hace un tiempo usando Vue. Bueno, ahorita comento un poco más cómo lo uso, pero lo uso con herramientas como Tailwind, CSS, que pues Claro, ayuda muchísimo, o sea, por supuesto, ahorra muchísimo trabajo. yo estoy enamorado de Tailwind. La verdad que sí usé New Tailwind cuando comencé a programar con el front, creo que me he quitado muchos dolores de cabeza. Sí, Eh, tam- entonces, ajá. Tampoco debo culpar, jQuery y Bootstrap me ayudaron mucho al principio, pero Tailwind hoy en día es una maravilla. No, claro, eso es, no podemos olvidar nuestro primer amor. Yo también fui de mucho de Sí. Bootstrap y jQuery en su momento. Y bueno, uno recuerdo que cuando llegó o empecé a usar Vue era muy agnóstico a cambiarme. Sí, o sea, yo amaba mucho jQuery porque pues uno con eso hacía maravillas en ese entonces. Claro, Pero fue nada, una lucha. Y fue una lucha. Yo recuerdo que todavía hay por ahí jQuery en alguna librería, en algunos sí, proyectos. sí, en muchas cosas. Este, Incluso yo por ahí a veces que toco cosas mm, de WordPress y cosas así, uno ve ahí los archivitos, jQuery. mira, Sí. yo creo que sí ayudó mucho, porque, claro, después se popularizó mucho el Vanilla JS, que básicamente es tira el código como debe ser, ¿no? Sin un framework como jQuery para solventar, para hacer cosas, ¿no? Sí, Bueno, correcto. Yo siento que en ese entonces a jQuery le faltó evolucionar. Se dejó sí, ganar de sí, estos frameworks y murió allí. Pero son cosas que pasan. totalmente. Además que no tuvo, no sé quiénes son los desarrolladores de jQuery, pero tener un poquito más de visión a largo plazo como lo hizo Bootstrap en su momento, que de hecho Bootstrap usaba jQuery por debajo hasta una versión, creo que la Ujú. versión 4 o 5, no recuerdo bien, sé que ellos lo dejaron de usar, pero sí lo usó durante mucho tiempo. Entonces, de cierta forma, no sé cuál es el desarrollo detrás de eso, pero sí quedó deprecado por eso mismo. Aunque de alguna forma también yo creo que la popularización de Vanilla, de cosas como el retorno de escribir código en JavaScript puro y todas estas cosas, creo que también le quitó un poco de protagonismo a jQuery.
Sí, también siento que cuando, o sea, como tal nació todo este tema de Node, que ahora manejar como una herramienta para el tema de los paquetes, bueno, de todo esto de NPM, de instalar librerías, sí, porque recuerdo que antes uno siempre lo que hacía era descargar el archivo JS y CSS de la librería que iba a usar y pues la copiabas en tu proyecto y listo, arrancabas. Y todo funcionaba así y por lo general, o sea, la mayoría de librerías que uno usaba en ese entonces por detrás siempre tenían jQuery, ¿sí? Así. Sí, Pero yo recuerdo que pues, la cantidad de plugins de WordPress que ahora tienen siempre jQuery. Todas las sí, librerías tenían jQuery por detrás y tú puedes tener miles de importaciones en un proyecto de jQuery de WordPress porque siempre había un paquete, un plugin que usaba jQuery. Y esa es una de las cosas correcto. que tenía WordPress que tú decías, ¿por qué está tan lindo? Ah, sí, sí, o sea, eso tenía un desorden increíble. Y sí, bueno, nada, entonces aquí podemos yo creo que seguir hablando Sí, ahora de este tema, pero bueno, continuemos sí, sí, y ahí continuemos. vamos La hablando de historia. eso. Hablemos un poco de la historia de estos dos frameworks, que son relativamente contemporáneos, ¿no? Los dos son más o Ujú. menos al mismo tiempo. Bien, listo. Entonces empiezo yo hablando un poco de Vue. Vue, pues, en sus inicios fue creado por una sola persona. Bueno, el nombre de la persona es Evan You. Básicamente él lo creó como un proyecto personal inicialmente. Él trabajaba en ese entonces en Google, trabajaba con Angular cuando eso ya existía Angular en el año 2013. Y él pues se le ocurrió la idea, o sea, dijo, bueno, ¿por qué no hacemos algo que sea más simple de usar que por ejemplo Angular? Que tenga las bondades que tiene Angular, por ejemplo, en cuanto a reactividad y cosas de estas, y sacarlo, o sea, sacar un producto que sea mucho más fácil para que las personas puedan, digamos, montar un proyecto mucho más rápido, ¿sí? Así es. Entonces, en el 2014 él, pues, sacó este proyecto, un proyecto como a manera, cosa muy personal de él, y digamos que la gente lo fue adoptando, lo fue trabajando, y bueno, de ahí para adelante, pues, creo que se fortaleció mucho, a la comunidad le gustó cómo funcionaba. Siempre pues se habla de que Vue es un framework que es muy progresivo en cuanto a cómo lo puedes implementar, ¿sí? Claro. Incluso recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé con Vue, eh, yo lo que hacía era importar el CDN, ¿sí? Sí, sí. Cuando eso estaba el Ujú. CDN de Vue, y yo ahí fue donde empecé a reemplazar Vue bueno, empecé a reemplazar jQuery con Vue, ¿sí? Porque digamos que el tema de la reactividad era algo muy, muy nuevo y era algo como muy, o sea, muy chévere de trabajarlo, ¿sí? Porque al final con jQuery uno podía hacerlo, pero pues requería más pasos, ¿sí? Claro, sí, Eh, sí, requería por lo menos tener que importar, tener que decir, bueno, toma esto y hágalo. Ya Vue tiene ciertas cosas innatas que estás escuchando y todas estas cosas que te están reproduciendo que no tienes que hacer te lo tienes que hacer con ajá. jQuery mucho más complejo. Entonces, digamos que ahí es donde se habla de que Vue es progresivo porque, por ejemplo, iniciando tú puedes iniciar, o sea, si tú no tienes conocimientos, por ejemplo, en Node, ni en cómo instalar un paquete con NPM, ni nada de eso, o sea, tú dices, no, es que yo creo mi archivito index.html y quiero probar Vue, tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque importas el CDN y ya tienes por lo menos las bondades que usa o que podemos manejar, que es por ejemplo como la reactividad. O sea, tú ya puedes en tu código hacer reactivo el código de una manera muy fácil y no tienes que tener conocimientos en Node, no tienes que tener conocimientos en nada de otras cosas. Digamos, con saber lo básico ya puedes implementar Vue, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice que es Sí. progresivo. Y a medida de que tú lo vas usando, te vas dando cuenta que, bueno, él tiene, por ejemplo, ahorita ya en su versión 3, que es la última que estamos trabajando, Mm. tiene algo, bueno, está el Composition API y está el API de opciones, ¿sí? Sí. Entonces están estos dos y tú puedes escoger, bueno, lo trabajo mejor con este, por ejemplo, o cuando uno está aprendiendo, por lo general siempre usa el API de opciones, ¿sí? Ya después que uno como que entiende más cómo funciona la cosa y cómo es la flexibilidad que tiene, uno implementa el API de composición. Pues, sí. Pero nada, bueno, básicamente a grandes rasgos, pues digamos que esta fue la historia de eso. Detrás de Vue no hay una gran empresa así como, no sé, como Angular o React, que sí hay detrás como un gigante. Y bueno, aquí nos damos cuenta, por ejemplo, en los inicios de Vue, que a veces una sola persona puede hacer algo increíble, Sí, ¿no? y es impresionante porque le tienen mucha pasión, le tienen mucho cariño al proyecto y en todo lo que ha salido nuevo, como Piña, bueno, eso vamos a hablar más adelante, Ujú. Piña,
Views o el router, creo que le han puesto mucho cariño y se ve que se nota que hay cierta pasión. Aún no tienen una cuota grande de mercado, pero sigue creciendo. Bueno, te cuento la historia un poco de React, que en mi parecer ¿Vale? yo soy más pro React. Creo que salió en el 2012 de la mano de Meta. No recuerdo quién lo hizo, pero en realidad lo estaba trabajando primero para hacer componentes reusables y también para trabajar con formularios. Y de hecho está Mm, basado en un sistema también que tenía PHP. No recuerdo el nombre en este momento, pero sí sé que está basado en ese tipo de componentes. Y la idea era esa, la idea era crear componentes que fueran reusables, como un formulario. Y bueno, React ha crecido increíble, sigue siendo el gran querido o el que tiene más la cuota de desarrollo frontend, sobre todo en Estados Unidos. En Latinoamérica, Vue está agarrando mucho cariño también, está agarrando mucho espacio. En Asia, Vue tiene bastante impacto. De hecho, Alibaba está hecho en Vue. Y bueno, de hecho, son cosas datos curiosos, ¿no? React, bueno, ha ido creciendo, o sea, creo que todo el tiempo su versión número 19 y va a estar bastante bueno, ¿no? Eso igual que Vue, vino para solucionar problemas que antes no lo podíamos hacer, ¿no? Que tenía que tirar por JavaScript, tirar por jQuery o por alguna librería que te hiciera algún plugin. sí, correcto. Incluso, pues, creo yo que con todo este tema de esa revolución de los frameworks en ese entonces, o sea, más o menos en el 2012, 2013, que salieron todos estos temas de los frameworks, fue como ese hito donde marcó y empezamos a hablar de frontend y backend, ¿sí? Porque antes, por lo general, un proyecto siempre era un monolito, ahí está mi frontend, ahí está mi backend, con PHP, Laravel y bueno, todas estas herramientas que mezclábamos todo ahí mismo y ya, y eso era lo que funcionaba, ¿sí? Pero después como que eso fue donde dijimos, no, nada, mira, aquí podemos empezar a hacer frontend totalmente independiente de la lógica de negocio o de un backend y simplemente de aquí estamos consumiendo un API. Entonces creo que eso fue lo que ayudó mucho a popularizar estos frameworks, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, ya hablando como segundo punto, hablando un poco de tema ya de la filosofía y el enfoque, nos damos cuenta que Vue es un framework que, o sea, su línea de aprendizaje es muy fácil, ¿sí? O, bueno, a De comparar de acuerdo. los otros, ¿sí? Si tú te vas a la documentación, lees un poco y ya prácticamente hiciste el Hola Mundo en Vue súper sencillo, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque también él es estructurado, o sea, él te muestra ahí cómo puedes crear tu primer archivo, que tienes un script, que tienes después un template y después otra parte para agregar estilos y listo. Ya con eso incluso puedes empezar a hacer tu proyecto y hacer tus cosas. Entonces, digamos que Vue se caracteriza porque es flexible, o sea, es muy flexible en cuanto a cómo lo puedes utilizar, cómo lo puedes integrar en otras herramientas, lo que te decía al principio, cuando yo tuve pues mis primeros acercamientos con Vue, yo simplemente importaba el CDN y hacía todo. Incluso me acuerdo que eso era en proyectos de PHP, pero pues yo lo podía importar ahí y trabajar ahí mismo. No tenía que tener conocimientos en Node, ni que tenía que instalar paquetes, ni nada de esto. Yo ahí fue donde tuve mis primeros acercamientos. Me acuerdo mucho que me gustaba mucho renderizar tablas con Vue, porque era muy fácil, ¿sí? En Que cambio ya sí. agarrabas data, literabas y listo. Y listo, sí. Y, o sea, y Sí. era como lo máximo en ese entonces porque tú podías colocar como esa lógica en las etiquetas HTML y te Ujú. hacía eso y tú solo tenías que ir a cambiarla donde tenías la data y listo. O sea, él te renderizaba automáticamente. Que eso hacerlo bueno, con jQuery se podía, pero pues requería mucho más trabajo y mucho más código. Sí, sí, yo sé que Vue en ese aspecto tomó mucho vuelo porque la gente lo podía probar rápidamente. Y eso fue una maravilla. Yo creo que eso fue el gancho que tuvo inicialmente, ¿cómo se llamaba? Evans. Evan Yu, ajá, el creador. Sí, lo tuvo bien pensado y creo que yo sí noto que Vue sí heredó muchas cosas de Angular. Yo trabajé con Angular un tiempo y sí siento que sí, muchas cosas digo, bueno, me traigo esto que funciona y lo hago más fácil y listo. Ujú. Y aquí Y pruebo. sí, y inicialmente pues era una librería o es una Mm. librería muy liviana, o sea que o por lo menos el CDN que yo utilizaba era muy liviano y súper fácil de implementar. Entonces, bueno, ahora sí cuéntanos un poco como de la Sí, filosofía y el enfoque de React. bueno, React se ha caracterizado por no ser un framework. A diferencia de Angular y Vue,
React es un conjunto de librerías. Y eso es lo que lo hace minimalista. Es como que la filosofía de React, de hacerlo más minimalista. De hecho, tienes que importar el router, por ejemplo, o la librería con la que vas a trabajar el estado. En este caso, la más popular es Redux, pero hoy en día lo puedes hacer con algunos, el use context, puedes también manejar el estado. Y hay otras herramientas también para manejar el estado que también son populares. Entonces puedes hacer, eso es lo que caracteriza a React, es que puede ser minimalista en el hecho de que si tú vas a hacer algo pequeño, con algún tipo de importaciones, ya lo tienes listo. Entonces, claro, la idea es que tú, a medida que la aplicación vaya creciendo, tú vayas insertando algún plugin o alguna librería, como llaman ellos librerías, ¿no? Funcionalidades a tu código. Y bueno. Claro, sí, no, incluso por ahí he escuchado esa discusión de que no, que React es librería. Y el React framework como tal es Next, por ejemplo, que es el que usan creo que mucho para... Sí. Pero bueno, esa es una discusión ahí que hay, pero digamos que actualmente pues se usa muchísimo. Ah, bueno, Arturo, sí, excelente. Y bueno, ya hablando un poco más del ecosistema y herramientas que pues tiene cada framework, por ejemplo en Vue, bueno, actualmente yo uso Vue, pero en realidad uso una herramienta que usa Vue. Yo uso Nux.js. Me parece que es excelente cómo administra todo. Y bueno, al final Nux.js, pues incluso creo que él mismo lo dice ahí cuando uno entra a la página, es Vue con superpoderes, que llaman. Entonces, sí. Y sí es con superpoderes porque, o sea, integra todas las bondades que tiene Vue. Bueno, al final detrás de él, pues de fondo utiliza Vue. Pero digamos que te da ya más como todo un cascarón de donde poder trabajar mejor. Incluso si tú entras a la documentación de Nux, él te muestra cómo puedes hacer las carpetas, cómo automáticamente, por ejemplo, él te hace los imports, cómo puedes trabajar middlewares, cómo puedes trabajar, por ejemplo, los page, ¿sí? Todo esto te lo da ahí, o sea, y es súper fácil de implementar. Incluso, por ejemplo, de las últimas cosas que le integraron y que me parece buenísimo es poder manejar el SEO ahí mismo. O sea, él utiliza una herramienta que se llama... Bueno, ahorita no me acuerdo muy bien el nombre. Que lo que hace es tú le defines, por ejemplo, la metadata que quieres para el SEO y él te la pone automáticamente. Y bueno, él también de fondo utiliza algo que se llama el SSR. Se llama... bueno, la herramienta se llama UseHead, si no estoy mal. Que incluso era una librería que... Bueno, es una librería que hay, pero él la implementó directamente ya en el core de Nux. Eso parece mucho a Helmet. Creo que se llama Helmet. Sí. Eso, entonces... Porque, por ejemplo, yo la vez pasada tenía un proyecto en Vue puro y quería mirar ese tema para el SEO y es complicado, o sea, se pone pesado para trabajar. Sí se puede, pero tienes que hacer más trabajo. En cambio, en Nux ya está todo listo para que lo puedas hacer. Entonces, yo... Ajá. Bueno, pero cuéntame qué ventajas tengo yo aparte del SEO con Nux. O sea, con Nux... Bueno, lo que te comentaba al principio, de que tengo una estructura de carpeta ya definida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero las page, las tengo en una carpeta que es la space, él automáticamente me la reconoce. Incluso tú puedes hacer lo que son links dinámicos y simplemente le indicas en el nombre del archivo, no sé, ID. Y él sabe ya que va a ser un ID y te lo maneja todo. Entonces, es muy fácil implementar o por lo menos seguir la estructura que él mismo te da y las recomendaciones que te da. Sí, que eso, por ejemplo, Vue no lo tiene. Otra cosa que me gusta bastante de Nux es, por ejemplo, el tema del renderizado, ¿sí? ¿Qué pasa? Vue, pues son páginas que digamos, el renderizado es de una manera, lo maneja muy diferente, pero ya con Nux tienes varias opciones. O sea, está, por ejemplo, el SSR, que es el Render Site Server. Está... El otro que es como un renderizado ya, pero del lado del cliente. Y bueno, hay varias opciones y te ayuda muchísimo al rendimiento de la página. O sea, no digo que con Vue no se pueda, sí se puede, pero es mucho más fácil trabajarlo en Nux. Otra cosa que también están implementando hace poco y me parece súper chévere es que la configuración para tú hacer una PWA, o sea, una una página web progresiva, es súper fácil. O sea, tú simplemente lo instalas. Bueno, eso es una librería que viene con Byte y PWA.
y ya simplemente hace la configuración súper sencilla y ya tienes integrado, por ejemplo, una PWA, ¿sí? Entonces ya ahí te sale como el iconito de poder instalarla en tu teléfono y todo eso, y es súper chévere de trabajar, Sí. súper fácil de configurar. Y creo que ahí Ento- lo que falta es como manejar un poquito más los workers, la caché y todas estas cosas que puedan afinar un poco ese Ajá, trabajo. sí, Pero buenísimo. correcto. Yo creo que considero que esas me recuerdan mucho a Gatsby. No sé si tú ya debes conocer Gatsby. No, 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 no. Era muy parecido, o sea, creo que tiene mucho más la estructura de carpetas, de que puedes guardar page, todo este sistema. Pero me quedó muerto muy rápido, ¿no? Gatsby quedó deprecadísimo. Sí. Creo que era trabajar con Netlify, creo que era de esta nube donde podía subirlo. Pero Ok. era un proyecto que también estaba bastante bueno. Bueno, te cuento, de React tenemos más o menos lo mismo. Tenemos el hermano competidor que se llama Next. A mí me encanta Next, me parece súper bueno. Es muy parecido a Nux. Creo que por ahí va como que el Nux y Next va la cosa, ¿no? Entonces, también tiene las mismas características. Tienes poder trabajar con el SEO, tienes también la PWA, tienes el tema de las páginas. Entonces también está muy bueno y funciona bastante bien. Es cierto bueno, que React se pone un poquito más complejo, que requiere un poquito más de conocer los JSX, la sintaxis es un poquito diferente, sí requiere un poquito más de conocimiento, pero bueno, tiene su ecosistema también bastante bueno. La ventaja que tiene React contra Vue, que yo lo que noto, es que React tiene más comunidad y hay más desarrollo para React que para Vue. Entonces, probablemente todo esté hoy en día, no sé cómo están los números, pero probablemente esté muy cerca uno del otro. Sí, sí, que considero también eso mismo porque, bueno, a mí me sucede mucho, pues, digamos, yo en el ecosistema o las herramientas que integro, entonces a mí me gusta usar, o por lo general cuando tomo un proyecto y quiero usar Vue, entonces uso Nux.js, pues, Mm. como principal. Para el tema bueno, de la data y todo esto, utilizo uno que se llama Pinia, es muy, Apenas. muy, muy fácil de usar. Me gusta mucho porque, o sea, tú puedes tener un solo state y lo Ujú. puedes compartir en cualquier página o cualquier componente, o sea, independientemente de quién es hijo, quién es padre, digamos que ahí no interesa eso, simplemente con que tú lo importes puedes usarlo y tienes toda la data o sea, la puedes tener de una manera Sí, global. Me parece muy, muy chévere eso. Y bueno, ahorita como framework ya o bueno, uso algo que se llama, es más parecido a un WebKit que llama uno. Estoy utilizando lo que se llama PrimeView, ¿sí? Y pues es esto, para PrimeView y es muy bueno. O sea, a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, creo que la primera vez que lo usé más que todo por cómo tiene el tema de las tablas. O sea, tiene muchísimas opciones para tablas, tiene filtros, tiene de todo para tablas. Y tiene también pues ya todos los componentes hechos. O sea, tiene botones, tiene modals, tiene todo. Yo lo empecé a usar cuando estaba en la versión 3. Entonces en la versión 3 él te daba la opción, por ejemplo, de usar, o sea, detrás de él pues él necesita así un framework CSS. Entonces uno podía ok, usar, cuando eso todavía era compatible con Bootstrap, usaba otro que se llamaba 1CSS lo mismo. y también usaba Tailwind. Ya Ah, va, ahorita salió la versión 4 hace poco y ellos dijeron, no más, solo vamos a usar Tailwind. Y ok. bueno, ahí me obligó a empezar a usar Tailwind y no, también me gustó muchísimo. Entonces utilizo ese PrimeView, la versión 4, que pues ya lo obliga a uno a trabajar con Tailwind, pero, o sea, buenísimo. Es muy, muy, muy Sí. cómodo para trabajar. Entonces digamos que Fix. en el ecosistema que manejo, lo manejo así. Me gusta muchísimo y sí, pero sí siento que el tema de la comunidad se queda corto. Es a veces difícil como encontrar temas o buscar cosas porque digamos que no todo el mundo las está usando. Incluso me pasó no hace mucho con el que te comenté de PrimeView. Había como, creo que era un input que no funcionaba bien. O sea, no estaba como funcionando bien. Me metí al GitHub a revisar y sí, a varios les estaba pasando, pero pues no había solución. ¿Sí? Y muy poca gente comenta, entonces sí siento que la comunidad pues es como un poco chica a comparación de Sí, otras, sí. pero nada, o sea, sí está creciendo, o sea, y lo bueno es que la poca comunidad que hay sí aporta, o sea, sí crece, va creciendo. Sí, es una de las cosas bastante complicadas porque te digo,
Hay empresas que se metieron con el tema de Gatsby. Yo recuerdo que todavía hoy en día en Banto todavía hay plantillas de Gatsby o de algún otro framework que hoy día murió. Entonces te quedaste tú con ese desarrollo y eso a veces es lo que da miedo, ¿no? Y yo creo que cuando comienzas a hacer un proyecto, tienes que pensar muy bien qué vas a tomar. Yo a veces soy más purista y a veces digo, no sabes qué, mejor crear tus propios componentes porque no sabes si ese día, al día de mañana, ese servicio o ese framework va a quedar deprecado o no se va a actualizar o depende de otro framework que te preca o algo por el estilo. Entonces, bueno, es bastante complicado. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, irse por lo seguro, React, Vue, Tailwind está muy fuerte. Yo creo que Tailwind se va a quedar bastante tiempo. A la gente le gusta a los diseñadores, le gusta a los desarrolladores de frontend. Creo que ahí se va a quedar un buen tiempo y es un buen momento para quedarse con Tailwind. Sí, correcto. O sea, digamos que a medida de que la gente empieza a usar, empieza a crear esa necesidad. Y sí, bueno, creo que es un tema pues bastante complejo y me ha pasado. Por ejemplo, yo a veces tengo un proyecto ya, no sé, de hace un año e intento montarlo ahorita y ¡pum! Y me pasa mucho con Node porque se revientan muchas cosas. No sé por qué, pero Node siento que, a diferencia, por ejemplo, de Python, en Python no me pasa eso de que se revienten cosas. Es muy raro, muy raro. Pero en entornos Node sí pasa muchísimo. O sea, siempre pasa cositas eso. viejas se revientan. Ajá. Y yo escuché que el problema que tenía Node para poder evolucionar era que había muchas personas que tenían legacy y que no querían salir de ahí. Una vez escuché eso, que había muchos proyectos que no se podían migrar tan rápidamente como ellos querían porque había mucha gente que todavía estaba en Node 12, por ejemplo. O sea, ellos querían ir más rápido, pero no podían porque no podían dejar a gente atrás. Claro. Sí, entonces sí siento que hay eso, pero bueno, nada, o sea, son cosas que pasan, son cosas inevitables y nada, pues le toca a uno también ir evolucionando a medida que todas estas herramientas van cambiando. Sí. Listo, entonces hablando un poco más de qué es el Doom, ¿sí? que es como todo lo que pues, maneja estos frameworks. Bueno, ahorita hablamos un poco más, pero por ejemplo Vue lo usa el Doom virtual. Ahorita vemos como esa diferencia, pero el Doom básicamente lo que hace referencia es al Document Object Model, ¿sí? Que lo que hace es, tenemos la estructura de nuestro HTML, ¿sí? Está HTML, está después Head, está Body, de pronto dentro de los Body hay divs. Y toda entonces básicamente... Ajá, el Doom lo que hace es crear nodos de cada etiqueta e irlos como agrupando pues según su jerarquía, ¿sí? Según un árbol. Ajá, eso, un árbol, exactamente. Entonces, esto es lo que entran a modificar estos frameworks, porque pues si nos damos cuenta todos son reactivos, o sea, siempre ellos lo que hacen es hacer algo de manera reactiva, ¿no? ¿Y qué pasa? Ellos tienen que entrar a modificar esto. Entonces, por ejemplo, la mayoría usan el Doom virtual, que básicamente lo que hacen es como si tuvieran una copia de ese original, la modifican y ahí sí van y modifican después el Doom real. Entonces, bueno, Vue usa el Doom virtual, la mayoría lo venía usando y pues, de los que conozco que no lo usan, que usan directamente el Doom, es Svelte, un framework que salió recientemente, hace poco. Sí. Y bueno, siempre comparan Svelte de que es muchísimo más rápido que los demás. ¿Por qué? Porque utiliza el Doom real, ¿sí? Entonces nada. Y también es que es más puro, más ligero, tira más de JavaScript. Sí, correcto. Entonces digamos que en Vue sí, el tema del rendimiento, que es muy bueno el rendimiento, pero pues se utiliza que es el virtual, ¿sí? Sí, así es. Yo creo que, bueno, React también utiliza el DOM virtual, el React DOM, y básicamente es lo mismo. Él va buscando comparaciones, si algo cambió, va y lo actualiza, y así va. Entonces creo que son estrategias que funcionan bastante bien. Al igual que Vue y React, ambos tienen un consumo bastante fuerte con una explicación bastante grande, y bueno, puede cargarse un poquito el cliente, ¿no? Y esas son cosas que, por ejemplo, la gente prefiere Svelte porque quizás en aplicaciones más grandes no consume tanto. Entonces yo creo que en cuanto a escalabilidad, yo creo que los dos van bastante bien, Vue, React, y yo no he visto ningún lag por culpa del rendimiento, por culpa de que el DOM carga lento. Normalmente lo que uno siempre hace, quizás en aplicaciones más grandes en cuanto a renderizado,
pero uno siempre renderiza algo pequeño, una tabla, una vista. Yo no creo que sea tan casos, tienen que ser casos muy puntuales. Sí, yo pienso también eso y creo que no lo percibimos tanto hoy en día es porque, o sea, bueno, digamos que ese paradigma cambió bastante, ¿no? Porque si te acuerdas antes cuando veníamos desde PHP, todo siempre al lado del servidor. Al final, digamos, PHP escupía al cliente lo que tenía que mostrar y ya, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Con el tema de todos estos frameworks, ahorita sí se le da mucha carga más al cliente, ¿sí? O sea, ahorita se ejecutan muchas cosas del lado del cliente y es carga operativa que al final pues se está ahorrando el servidor y eso es muy bueno, ¿sí? Y quizás Sí, no nos damos cuenta cuando tenemos una buena computadora, pues nos es indiferente porque se ejecuta en mi navegador y funcionó y sirvió. sí, Yo pienso que uno se daría cuenta de eso si tuviera un equipo muy regular, por ejemplo, ¿sí? sí, Decir, sí. bueno, si es que en este equipo me carga súper lento y uno entra a mirar y claro, es porque toda la carga que tiene el cliente, pues quizás ese computador por ser lento no la está procesando bien. Pero digamos que yo sí siento que eso ha sido un paso y gigante. Ha sido un paso gigante el hecho de que podamos darle carga a los clientes, ¿sí? Claro. Porque antes era un procesamiento mucho mayor del lado del servidor. Y más que los clientes hoy en día, los navegadores gestionan mejor la memoria, ponen a dormir algunos procesos y funciona bastante bien y creo que le han metido mucha mano en esa parte. Sí, correcto. Entonces sí siento que en temas de rendimiento y eso, o sea, al final, si te das cuenta, bueno, los celulares ahorita quedan obsoletos muy rápido y la gente está Ujú. cambiando y cambia un celular que pues, ahorita es indiferente si la página utiliza de un virtual, de un real, al final carga Sí. súper rápido, ¿sí? Y lo mismo pasa con los equipos. Y la Entonces, conexión. Y también la conexión a internet creo que ha ajá, mejorado bastante sí. con el 5G y en realidad ya no estás pasando tanta información. Sí, correcto. Entonces siento que esa distribución de cargas ha sido muy importante porque sí, me acuerdo antes que un servidor ya con 10 conexiones se saturaba y listo. En cambio ahorita pues la ventaja es si utilizamos servicios como son, no sé, CloudFront, por ejemplo, o bueno, el que yo uso de Cloudflare de Page, Ya, Cloudflare. Ujú, o si uno usa también, por ejemplo, el hosting de FreeBSD, también, o sea, ujú. básicamente ya se le da el front, que es toda esa lógica que tenemos, se le da al cliente y ya el cliente simplemente va a estar consumiendo el API que creemos. Entonces ahí Sí. siento que sí se distribuyeron muy bien las cargas y eso ayuda a que pues todo vaya más fluido. Bueno, Edison, hemos hablado bastante de cómo funciona, pero hoy en día, ¿cómo está la situación laboral? ¿Qué me conviene más, aprender React o Vue? Bueno, no, O, ahí sí te doy la razón y React. O sea, React en el mercado laboral está muy fuerte a comparación de Vue. O sea, Vue pues sé que ha dado la pelea y está ahí siempre como entre los tres primeros. Pero nada, React se lleva un gran cuota del mercado. Bueno, ¿por qué? No sé, porque en lo personal me gusta mucho más usar Vue. yeah. Pero no sé, creo que la gente le ha gustado mucho React y bueno, también siento que se ha llevado gran parte de cuota del mercado y es porque ahorita está el React Native, ¿sí? Y por ejemplo, ¿qué pasa? Tú poder pasar una aplicación Mm, de React a React Native es muy sencillo y ya tienes pues una aplicación casi que nativa para Android y otra para iOS. sí, Entonces sí. es algo que sí Vue hasta el momento no hay manera, simplemente con el tema de las PWA, pero sí siento que no es lo mismo. Entonces Sí, sí, creo que sí, eso ha siento sido. siento que, creo que, no sé si estoy seguro, pero iOS creo que no permite PWA instalar. Sí las permite, pero es un problema con el tema de las APIs. Por ejemplo, de tú poder Ah, ok. acceder que al Bluetooth, que a esas cositas. Entonces, no es lo Mm, mismo. O sea, sí le falta cosas. Y no es lo mismo tú decirle a una persona, no, descarga la aplicación desde el App Store, a decirle, no, es que tienes que entrar, darle por acá y que agregar a la pantalla de inicio. Que no, o sea, no es lo mismo. O sea, no es como esa no, misma no. sensación de una aplicación. Que en cambio React Native sí te la ofrece. Sí, además que el problema está con eso es que pierde un poquito más de seguridad y confianza. Si es una aplicación que tiene que ver con datos sensibles, la verdad que la persona se lo va a pensar 2 veces antes de instalarla. Sí, entonces Mm. digamos que no tiene lo mismo a nivel de rendimiento, quizás también pues siento que le falta todavía.
Entonces creo que son esas cositas que han hecho que React pues tenga la mayor cuota de mercado. Y hay mucha gente que pues le gusta mucho cómo se trabaja con React y nada, también siento a veces que por ejemplo, si inicialmente hubo un boom muy grande con React, pues hay gente y hay mercado y hay aplicaciones todavía que mantener con esto, entonces Sí. pues eso también hace que sea como una bola de nieve, ¿no? O sea, casi Es que tienes siempre que, va creciendo más. bueno, tienes que tener en cuenta que las empresas hoy en día tienen que conseguir programadores. Y es difícil hoy en día de repente decir, mira, voy a programar en Vue y no voy a encontrar. O sea, creo que sea por lo seguro y en Estados Unidos por lo menos no van a querer mover nada que ya está funcionando. O sea, si hay gente trabajando en React, van a decir, bueno, sí, tráeme más de React. No van a querer decir, bueno, voy a cambiar. Y por lo general yo lo que noto es que Vue es muy bueno en el hecho de hacer un MVP, una startup. Y creo que tira muy rápido, pero a la larga como que es más fácil decir, no, me quedo con React porque quiero desarrollar ciertas cosas y de aquí adelante meto más gente que conozca React. Me parece que ese tipo de, puede ser el tipo de cosas. A mí, yo te digo, por ejemplo, de mi experiencia, a mí Angular me pareció muy bueno cuando yo empecé a trabajar con Angular. Yo empecé con Angular 2. Después me tocó trabajar con Angular JS y me pareció terrible. Era horrible. Lo odiaba. Pero Angular 2, del 2 en adelante, es muy bueno. Lo único malo que pasa con Angular, que puede pasar, si de cierta forma Vue tiene algunas características muy similares, es que tú te haces experto eh, programando bajo ese framework. Tú te haces experto programando en Angular, te haces experto en Vue. Con React te haces experto en JavaScript. Tú conoces ciertas cosas de cómo implementar hook y todas esas cosas, pero tras de eso tú te haces bueno, avanzas aprendiendo de JavaScript. Porque muchas cosas de la lógica que está detrás, tú te das cuenta que tienes que escribir en JavaScript o en Claro. TypeScript. Sí, bueno, eso iba a tocar el tema de TypeScript. Ya Vue también es compatible con TypeScript, aunque yo no, digamos, no he dado ese salto de usar TypeScript como es. Todavía estoy muy acostumbrado a JavaScript. Pero sí, considero que es eso así como dices. A veces no es fácil y, pues, si nos damos cuenta, eh, digamos, mirando atrás otros desarrollos, por ejemplo, si tú ves a, no sé, un WordPress, es algo que para que salga PHP es casi que imposible, ¿no? O sea, no va a Sí. salir de PHP y siempre WordPress va a ser PHP, entonces así pasa con muchas cosas. O sea, las hicieron en tal lenguaje, con tal tecnología y es difícil que una empresa llegue y diga, no, vamos a cambiar por completo, ¿no? Sí, No, entonces, hay que un ecosistema. Tienes un ecosistema que tiene ujú, plugins, gente cobrando por los plugins, gente que tiene que dar soporte a esos plugins. Nada, muy difícil. es muy difícil. Entonces sí siento Mm. que, claro, a veces cuando hay como ese boom de una herramienta y todo el mundo empieza a utilizarla y todo el mundo la usa y ya después es difícil. Entonces también eso, bueno, eso tiene que ver mucho también cómo funciona el mercado, ¿no? O sea, si hay necesidad, pues hay gente que empieza a estudiarlo y le gusta y bueno, continúa Sí. esa bola de nieve creciendo y creciendo. Pero Sí, nada. yo creo que Ujú, yo considero que por ahí lo importante es que el producto que tú estés creando lo estés haciendo, tu equipo lo pueda mantener. Eso es lo malo, que por lo menos no te va a dejar botado porque se precó algo o porque ya no está y lo puedan resolver. Es una de las razones por las cuales Angular tuvo mucho problema cuando pasó a Angular 2, porque mucha gente tuvo que hacer migración. Eso era un breaking change total. O sea, y también no solo era un breaking change, era que los programadores tenían que aprender algo nuevo. Hay una diferencia de programación terrible. Creo que ahí Angular se la jugó muy, muy fuerte y yo creo que si hubiese ganado más la cuota de mercado, si lo hubiese hecho progresivo como lo ha hecho React. React también ha cambiado a lo largo de las versiones, pero lo ha hecho progresivo. Y lo ha hecho claro, avisando. claro. Sí, eso creo que es muy importante. eh, o sea, que un framework tenga en cuenta esas cosas, ¿no? Porque es como decir de una versión a otra, prácticamente es un framework nuevo y no, o sea, muy Sí, complejo. ¿no? Es un breaking change para todos. Bueno, eso, hemos hablado de muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo, pero tocaste un punto muy interesante, que es el tema de TypeScript. Yo noto que de la mano, siempre viene de la mano React con TypeScript. O Vue ya se hizo, ya sabes que ahora viene en TypeScript. Entonces, que la pregunta es, em,
¿Qué consideras tú que debas, por qué razón TypeScript también está agarrando popularidad? Bueno, ¿qué sucede actualmente y qué pasó con JavaScript? ¿Sí? JavaScript al final empezó a convertirse como el PHP de esta nueva era, ¿sí? Que muchos Ujú. incluso hablan de eso. Ah, ¿Qué pasa? O sea, JavaScript tiene muchas cosas que pues no son tan buenas y pues al final eso viene a solucionarlo TypeScript, ¿sí? Por ejemplo, nada más sí, hablando del tema del tipo de datos, ¿sí? tipo de datos. TypeScript maneja eso mucho mejor que JavaScript. O sea, JavaScript tiene ahí una lucha con eso. Sí, Entonces, sí. pues, digamos, yo considero que la diferencia que hay no es mucha, porque incluso en Vue, cuando yo creo la estructura, a veces me deja el TypeScript arriba y tu programa sí es muy parecido en todo el resto de cosas. Lo que cambia a veces es como, por ejemplo, ese tipado Sí, de la variable, el tipo de variable. Entonces, digamos que no es un cambio que uno diga, "Uf, me va a golpear durísimo", no, no. sí, pero Pero ¿sabes qué sí me hay que pasa? aprenderlo a usar. A Ajá. mí me pasa lo siguiente, que tú dices, ¿qué pasa? ¿Aprendo TypeScript o qué puede pasar? Que puede pasar que el día de mañana digan JavaScript diga, sí, sacamos los tipos y te diga ya, la gente diga, bueno, porque aprendí TypeScript. No, yo creo que sí TypeScript está dando bastante de qué hablar. Incluso en estos Sí. días estaba leyendo una noticia de que cambiaron el compilador que tenía por defecto. O sea, se pasaron ahorita a Go, que es muchísimo Ujú. más rápido. Bueno, algo así decía la noticia. Sí. Y entonces la gente se está animando mucho a usar TypeScript porque pues sí ven que tiene evolución, sí ven que tiene futuro y sí siento que lo están apoyando. O sea, todos los frameworks y todo ahorita ya se está pasando a TypeScript. Incluso muchas librerías que yo uso ya todo viene con TypeScript. Entonces siento que sí viene a solucionar temas que venían faltando desde JavaScript y pienso que sí es muy importante empezar a usarlo. A empezar a usarlo, Claro, empezar a mirar cómo funciona y nada, o sea, es yo que, creo que sí se viene a quedar. es que una de las razones que yo la primera vez que lo escuché fue que TypeScript venía a ayudar a los programadores, sobre todo con un entorno enterprise. Si tú estás programando solo, no tiene mucho sentido utilizar TypeScript en algunos casos, pero cuando estás trabajando en equipo, sí. Nosotros lo vemos con Python. A nosotros tipar las funciones nos ha hecho la vida mucho más sencilla. Mucho más Claro. sencillo. De hecho, el mismo IDE te dice que estás haciendo mal. Si te dice, mira, yo espero el retorno de esto es una tupla y me estás pasando un booleano. Eso Ujú. es buenísimo. De hecho, funciona bastante bien y te ayuda a evitar errores, ¿no? Progresivos, ¿no? Claro, sí, Bastante, sí, bastante, bastante. correcto. Sí, siento que eso, si ya vas a trabajar en un equipo grande o tienes más personal por ejemplo, alguien se va a encargar de esa parte, otro de esta otra parte, pero igual al final tienen que comunicarse, sí es muy importante eso. Como Sí. empezar a usar eso y sí, siento que viene a quedarse y es algo que debemos empezar a usar. Ok, una cosa aquí a nivel de consejo, ¿qué casos tú recomiendas utilizar Vue y qué casos y consideras tú que sea mejor usar React? Bien, yo pienso que si alguien está empezando, inicialmente, digamos alguien que no tenga conceptos de que es un framework o simplemente tenga acercamientos a HTML y CSS y JavaScript, como todo el mundo empieza, pienso que sería muy bueno empezar por Vue. Ok, Y por ejemplo, tener conocimientos en Vue de si tú quieres montar un proyecto personal, un proyecto propio, montarlo en Vue. Eh, y de pronto, o sea, digamos, si ya lo quieres montar como algo más grande, pues evaluarlo si Vue te cumple o suple todas las necesidades que tienes. Por ejemplo, ahorita en la empresa donde trabajamos, pues se usa Vue y pues hasta el momento ha funcionado bastante bien. Siento y fluye. Fluye que la muy bien. aplicación está muy bien, el equipo que hay de frontend pues trabaja muy bien. Pero, por ejemplo, ya se estaba hablando la vez pasada de que querían la aplicación móvil, por ejemplo. Entonces ya ahí es donde nos damos cuenta que pues nos quedamos cortos con Vue, ¿sí? Entonces, quizás evaluar eso. Ya si tú dices, no, es que yo sí me quiero dedicar quizás al desarrollo mobile o como tal al desarrollo frontend en cualquiera de las plataformas que hay, sí sería mejor que empieces por React, porque tú ya con React vas a poder crear una aplicación para web. O Sí, si tú dices, no, es que bonito. también queremos de una vez sacar las aplicaciones mobiles, pues se te va a facilitar mucho. Claro. Entonces Sí, sí sí, siento que ese es el fuerte de React y nada, o sea,
independientemente de cuál uses, lo importante a veces es mirar eso. ¿Qué necesitas? O sea, o cuál es tu alcance, ¿sí? Totalmente. Porque Yo si creo nos damos cuenta, Ujú. la línea de aprendizaje de cada uno, o sea, sí, Vue es mucho más fácil de implementar, es mucho más fácil de decir arrancar y ya tengo algo para mostrar, pero pues puede que te quedes corto si necesitas algo más allá. Bueno, sí, lo hemos visto y lo bueno de Vue es que te permite eso, lo que tú estás diciendo, comenzar muy rápido y tiene una curva muy rápida de aprendizaje. Entonces, si tú quieres hacer un MVP y quieres sacar, validarlo lo más rápido posible, Vue es lo mejor. Y además que si tú quieres traer gente que de repente esté comenzando, que no tenga mucho fogaje, la curva de aprendizaje es mucho más rápida. Entonces tú puedes empezar a mover gente que de repente, bueno, mira, yo programo en React, no, pero mira, el proyecto está en Vue, bueno, la persona puede comenzar mucho más rápido que al revés, ¿no? De Vue saltar Ujú. a React. Sí, Sí. correcto. Y bueno, ahora si nos vamos ya quizás al mercado laboral, pienso que bueno, Mm. nada, si alguien dice, no, es que a mí me gusta el front y yo quiero ser front a nivel, o sea, como profesional, pues sí, vete por React. La verdad, ahí sí creo que no hay discusión. Pero, por ejemplo, si tú dices, no, es que quiero ser backend y, sí, puedes aprender un framework. ¿Por qué? Porque a veces uno necesita hacer cosas personales o cosas para uno o probar algunas cosas que necesites, por ejemplo, probar de un API, puedes implementarlo con Vue muy fácil, ¿sí? Entonces, yo pensaría, pues, también evaluar esas dos cosas, ¿no? Si necesitas decir, no, es que yo quiero ser frontend y frontend y frontend, considero que sí React es laboralmente muy, muy bueno. Indiferentemente si van a quieren comenzar con Vue o React, hace tiempo vi un hilo que había una disputa entre Vue y React y el- lo que más se repetía era que indistintamente que si quieras aprender Vue o React, tenías que aprender JavaScript. Era más importante aprender JavaScript al principio que estos dos frameworks o librería y framework. Sí, sí, Y incluso ahorita leía ahí que entré a Vue y decía, bueno, que sí, que era muy fácil de implementar y todo esto, pero decía que sí o sí debías tener conocimientos en HTML, JavaScript y CSS. Si no, devuélvete a estudiar eso y ahí sí vienes otra vez al framework. sí, totalmente. Es que algo imprescindible. Y JavaScript tiene un factor muy importante, que aprendiendo JavaScript también vas a poder ser del lado de backend, del lado de Node, vas a poder hacer tu propio backend. Entonces, tiraría más por ahí. Tipo, primero aprende JavaScript, HTML y CSS y después date golpe con React y con Vue. Sí, correcto. Sí. Pienso que al final la base de estos frameworks es, o sea, o con el que se aplica toda la lógica es, bueno, ya sea JavaScript o TypeScript, el que pues decidas, pero sí es muy importante saberlo usar bien, porque si no te vas a pegar una enredada que, mejor dicho, vas a odiar después esas herramientas. Sí, así es. Y bueno, Edison, hoy la verdad que no es todo nuestro fuerte, el front, pero sí tenemos un poquito de noción y bueno, creo que en algún futuro invitaremos a parte del equipo de front a ver si se nos anima en esta tertulia. Sí, sí, claro, o sea, como siempre lo hemos dicho, no es que seamos expertos así en cosas, pero al final debemos tener conocimiento en muchas cosas, ¿sí? Por lo menos Sí, tener nociones, por lo menos saber cómo funcionan, porque, bueno, uno nunca sabe cuándo le toque por ahí apoyar al equipo sí, también de apoyar frontend, equipos. o tú quieras hacer cosas muy personales también, pues debes tener como un poco de conocimiento sobre esas herramientas. Entonces, nada, o sea, la invitación es que prueben, sí, que prueben, que descubran, que mire a ver qué le gusta, porque a veces por ejemplo, recuerdo yo en mis inicios, yo era muy amante de querer hacer aplicaciones móviles, pero cuando eso era con Java, o sea, por ejemplo, Mm. Android Studio o Java, y yo no. Entonces, desde ahí me desencanté del tema mobile y me gustó mucho más el frontend. Entonces, quizás si yo hubiera seguido con el tema de mobile, no sé, pienso que Sí, hubiera estado un poco en el lugar equivocado porque sí me gusta más el backend. bien, buenísimo. La verdad que probar y descubrir qué cosas te gustan y cosas no te gustan es lo mejor. Y bueno, yo creo que aquí pues, esperamos también los comentarios de qué prefieren, qué les gusta, si TypeScript, JavaScript puro, Vanilla, Vue, React o Angular, cuál es el preferido, ¿no? Eso, Sí, sí. Bueno, Arturo,
Excelente. Bueno, Edison, excelente capítulo. Esperemos que el próximo venga más rápido que este. Y bueno, y la idea es seguir compartiendo con todos, ¿no? Claro, no, sin falta la próxima semana. ¿Listo? Así es. Bueno, Vale. hasta luego. Hasta Chao, luego. chao. Que estés bien. Chao. Y bien, chao. Recuerda, si te gustó el episodio, no olvides darnos 5 estrellas, suscribirte y compartirlo con ese compañero que siempre dice en mi máquina sí funciona. Nos puedes seguir en redes sociales como @mientrascompila podcast. Nos escuchamos la próxima semana con más historias de programación, tecnología y recomendaciones. Hasta la próxima y felices compilaciones.